Hola a todos, mi nombre es Ramiro Guillán, para quienes están por primera vez en el canal. Hoy vamos a hablar sobre el caos. La realidad es que hablar sobre el caos no pretendo hablar sobre el caos filosóficamente hablando a profundo. Quiero hablarles sobre el caos desde la perspectiva cotidiana, que entendamos las cosas complejas de forma sencilla. Porque el caos, en la parte matemática existe la teoría del caos, que quienes quieran profundizar lo pueden hacer. Y en la parte teosófica también existe todo un material valiosísimo filosóficamente hablando. Y por supuesto que vamos a citar la, la filosofía antigua para hablar del caos, pero la vamos a ver, como ya lo dije, bajo ese principio. El principio de hacer que lo complejo se vea sencillo. Quiero que lo entiendas, que lo asimiles y quiero que lo puedas aplicar en tu vida diaria, entender para que el caos se vaya de tu vida. Así que quédate para que podamos entender cada uno de estos elementos. El caos no viene solo, el caos pertenece a una trinidad llamada caos, teos, cosmos. Caos, teos, cosmos. Y para entender el caos debemos entender estos elementos que son interesantísimos, profundos, pero que, como les estoy diciendo, hoy vamos a ver de una forma que se haga sencilla para ti. Vamos a comenzar por definir el caos. ¿Qué se entiende por caos? Como ven, es una palabra de origen griego, caos, chaos, y habitualmente se refiere a algo impredecible. Ya entendiendo, un sistema caótico es un sistema sin leyes, ni siquiera ley hay, no se rige por leyes, o por lo menos no se rige por leyes conocidas. Entonces, cuando partimos del hecho de que el caos no tiene leyes, es donde comienza la definición que debemos nosotros entender. Los voy a llevar a la vida. Aunque cuando se habla del caos, teos, cosmos, se habla del universo y de su creación. Lo voy a llevar a la vida. En el caos, en una vida sin reglas y sin leyes, hay caos. Cuando tú no tienes rutinas, cuando tú no estableces tus hábitos, sino que ellos se autoestablecen, hay caos. Una vida que no se va ordenando en base a las propias reglas que ustedes se puedan imponer. No estamos hablando de reglas y leyes de terceros, sino que si ustedes descubren que comer algo les va a dar salud y vida dentro de sus reglas de vida, ustedes lo incluyen en su comida. Si ustedes saben que alejar algo que les está quitando la salud, entonces ustedes pueden eliminar o disminuir el consumo de ello como una regla de vida. Porque hay momentos en los que entendemos que no es que nos guste o no nos guste algo. Se trata de si ese algo es para nuestro bienestar o no lo es. Cuando yo decido, voy a leer un libro semanal y es una ley de vida, tú vas a establecer unas reglas que ya se sabe el resultado de haber establecido esas reglas, esos hábitos, esas acciones. Cuando nuestra vida no está regida por nosotros a través de nuestros hábitos, a través de nuestros actos, entonces podemos decir que el resultado de nuestra vida es un caos, porque no se sabe lo que va a pasar. Y la realidad es que entendamos que un sistema caótico es un sistema sin leyes, así que al no haber leyes, no se sabe lo que pueda pasar. Y precisamente eso es lo que estudia la matemática con el sistema o la teoría del caos.
cuando hay sistemas que no cumplen con ninguna ley, se considera que entra en el campo del caos y es tratado de una manera muy particular. Ahora, en el caos filosófico, entendemos que el caos simplemente es algo que la mente no comprende e incluso se le atribuye a la divinidad y a las tinieblas, sin considerar en este sentido las tinieblas como malas, sino como desconocidas, como inentendibles, como inescrutables. Cuando precisamente se habla del espíritu va sobre las tinieblas, o como dice San Juan, las tinieblas no reconocieron la luz. Entonces, entendamos que es el mismo principio. En un libro denominado La voz del silencio de Elena Petrovna Blavatsky, ella dice que cuando el hombre se manifestó o cuando se manifestó en el universo, lo primero que aparecieron fueron los 7 pecados capitales. Y precisamente obedece a ese mismo principio. Que esos son los mismos 7 pecados capitales, son los gigantes bíblicos también, lo que se está refiriendo a esta cita. Porque claramente lo primero que se manifiesta ante cualquier esfuerzo tiende a ser negativo. Si vas a aprender a manejar bicicleta, te vas a caer de la bicicleta. Es lo más seguro. Igual pasa con patinar, pero vas a aprender. Entonces, ¿qué pasa? Debes tener en cuenta siempre que el caos no es malo, solo es desconocido. Tú puedes tener, incluso ya llevándolo al punto humano nuevamente, hábitos muy positivos que llegaron de forma sola, pero tú no sabes ni siquiera para qué te van a servir esos hábitos. Tú no sabes si esos hábitos van a ser de tu utilidad o no, porque no están o no vienen de un orden, o vienen de un proceso en el que tú asimilaste establecer esa regla de vida para obtener un resultado que ya tú sabes cuál es. Recordemos las leyes de causa-efecto. Nada es fortuito. Todo tiene una causa. El organizar un sistema de nuestras propias normas internas, leyes internas, hace que el caos desaparezca de tu vida, o lo que denominamos comúnmente caos. Entonces, vamos a entender esto y pasemos a la siguiente lámina para que hablemos de teos. Antes de ni siquiera leer nada, teos, aclaremos que es un término utilizado para la palabra teología. La palabra teos, afirmativamente tú la vas a buscar en los diccionarios y te va a decir que es Dios. Sin embargo, la palabra teos viene o tiene un significado previo. Tiene un significado previo y es un significado que connota. De hecho, primero teos es el significado que vamos a compartir y luego lo puedes decir que teos es Dios. Porque hoy en día se le considera así, que la palabra teos significa Dios y de hecho en la Biblia aparece la palabra teos como teos. Entonces fíjense lo siguiente, el término teos fue utilizado por primera vez por Platón en su libro La República, para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón. Imagínense eso, comprender la naturaleza divina por medio de la razón. En este sentido, entonces, es importante entender que el término teos es un proceso de comprensión, proceso humano de comprensión de las razones o de la naturaleza divina a través de la razón. Entonces, empecemos a entender un poco, ¿no? Fíjense que todavía no lo vamos a amalgamar, pero que entonces caos es como, ¿qué? Desconocido, desordenado, falto de leyes. Ahora, pero también aclaramos que es sobre todo algo que no comprendemos. Y teos es la comprensión de la naturaleza divina, como si el caos fuese divino. Interesante. Toma nota por allí. Ahora, antes de amalgamarlos, tenemos que
ver el próximo concepto. Pero es importante que entendamos entonces que cuando yo hablo de teología en el sentido correcto de la palabra, estamos hablando es de la comprensión de la naturaleza divina. La gente, entonces, Dios no es un ser, sino que es un proceso de comprensión de la extraña naturaleza divina. Digo, ¿por qué extraña? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué hay muertes, asesinatos, robos? Ustedes no lo vamos a profundizar, es un tema teológico. ¿Por qué Dios permite que el hombre haga daño? Y hay una cantidad de preguntas que la gente se hace. Y todo eso es dentro del marco de la teología. Entonces la gente piensa teología, aquello que estudia a Dios. Teología es cuando utilizas la comprensión, tú te dedicas a comprender la naturaleza divina por medio de la razón. Y eso es importante que no te olvides de ello y lo tengas muy presente. Si tienes que devolver el video, hazlo. Hazlo. Y ahora tenemos acá cosmos. Cosmos proviene del latín cosmos, que significa universo. Y este término, que es griego también, cosmo o cosmou, significa orden, totalidad u ornamentos, siendo la antítesis de caos, que significa desorden. La palabra cosmético y cosmética tienen el mismo origen. Fíjense lo interesante. Cosmos es orden y cosmos es completamente lo opuesto a caos. ¡Wow! Desde la perspectiva universo, cosmos, el caos da origen al cosmos y de eso no nos podemos olvidar. El, el teos, el principio de teos toma del caos la esencia misma del caos y la convierte en cosmos. Entonces, teos pasa de caos a cosmos. Caos, teos, cosmos. Lo desconocido, desordenado para nuestra mente, sin leyes entendibles para nuestra mente, el teos lo toma y lo vuelve cosmos. En el ser humano, tal cual como lo expresó Platón en su definición, en el ser humano es entender eso inexplicable y llevarlo a lo explicable. En el ser humano es tomar todo el desastre interior y convertirlo en orden interior. En el hombre práctico es tomar esa vida donde todo se da solo, sin reglas, sin normas, y vivimos por vivir, y respiramos por respirar, y comemos porque si no nos morimos, o por gula. Ese proceso de hacerte consciente de que existe un desorden o la no existencia de normas y el establecerlas, el hecho de establecer nuevos hábitos, nuevas normas de vida para transformarnos un teos, ese saber qué hacer e imponerlo, inmediatamente la norma se cumple en el hecho material, tú estás convirtiendo caos en cosmos. Estás convirtiendo tu caos en cosmos. Cada vez que eres emocionalmente inteligente, estás convirtiendo el caos emocional en cosmos emocional. Y este concepto lo entendían también, por ejemplo, los creadores de la serie de anime de los Caballeros del Zodíaco, que el cosmos tiene una definición muy adecuada allí. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto a la perfección. Fíjense esta bella imagen de caos, teos, cosmos. El fondo es el caos, el triángulo adentro es el cosmos. Entonces tengo caos
Tengo a Teos, cuya función es pasar de acá para acá adentro, y tengo el cosmos, que es el resultado de ese orden. Acá, aunque no lo voy a profundizar, cada una de las líneas del triángulo simbolizan los tres estados de la materia, que en filosofía, por cierto, hindú le llaman rajas, tamas y sattvas. Y al caos en cristianismo es el paracletos, se le conoce. Entonces, sin embargo, esto en sí física, estas tres formas de la materia son inercia, equilibrio y movimiento. Inercia, equilibrio y movimiento son los tres vértices de esto. Entonces el caos, el desorden, lo desconocido y el teos en el universo lleva el caos a cosmos, y en el hombre el teos hace que comprendamos el caos, y al comprender el caos establecemos reglas y lo convertimos en cosmos. Esto es una belleza. Esto es una belleza. Me encanta. Me encanta. Y esto muestra un poquito el por qué es absurdo hablar de gobiernos teocráticos. Y el por qué es absurdo hablar de obedecer ciegamente a algún clero bajo el concepto de teocracia. Y esa absurdez es la base de las sectas donde hay que obedecer ciegamente a un sacerdote, cosa de lo que la Iglesia Católica se ha limpiado muchísimo. Eso no existe, me da la impresión, dentro de la Iglesia Católica. Pero hay muchas sectas que te hacen obedecer a tu líder espiritual ciegamente, basándose en una cantidad de elementos, unos válidos y otros no tan válidos. Pero la realidad es que en estos tiempos debemos entender que Teos es la razón en este sentido. Es nosotros mismos quienes debemos entender qué necesitamos ajustar para convertir nuestro caos en cosmos, y no es perteneciendo a una organización ni obedeciendo ciegamente a ningún líder de ninguna organización, porque esta es la base por donde las sectas se meten. A pesar de que hay sectas con conocimiento muy valioso, pero quienes están dirigiendo hacen que ese conocimiento pase a segundo lugar y tomen el control de la vida de las personas. Salgan corriendo de los sitios así. No importa cuán valioso sea lo que ustedes crean que tienen en un sitio así. Porque lo más importante es la toma de tu propia conciencia. Cuando tú te mueras, no vas a tener a ese líder o a ese sacerdote supremo diciéndote qué hacer, sino que debes haber desarrollado tu conciencia. Y si tú para todos lados vas, por ejemplo, con GPS, nunca sabes llegar a ningún lado. Tienes que también tomar decisiones, tienes que estar prestando atención por dónde pasas y no estar obedeciendo a todo el mundo. Y los gobiernos teocráticos, ni a nivel de países ha funcionado, ni a nivel de organizaciones religiosas, porque se terminan convirtiendo en sectas al servicio de un solo hombre o de un puñado. Entonces, a eso no es a lo que se refiere para nada la teología. Así que el único gobierno teocrático válido es el nuestro, que pongamos al Teos por delante, es decir, siempre comprendiendo el caos en nosotros para convertirlo en Teos, en cosmos en nosotros. Y esa acción nos convierte en Teos. Por eso, incluso bíblicamente hay una frase de Jesús donde él dice: dioses sois. Él se refiere a esa acción de convertirnos nosotros, de transformarnos adecuadamente. Fíjense que otro término que debemos definir es logos. Logos significa palabra, pensamiento, razón. Término inicialmente designaba la ley universal, la base del mundo, su orden y armonía.
uno de los principales conceptos de la filosofía griega. Heráclito habla del logos como la ley y el orden. Todo se realiza según el logos, que es eterno, universal y necesario. Este término es vital entenderlo, porque el logos es la ley. Significa que en el caos no hay logos, según este principio, y en el cosmos hay logos. Y hablar del logos es muy filosófico, es muy profundo. Sin embargo, entienden que la palabra logos se traduce en la Biblia como verbo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo importante es que fíjate que palabra, pensamiento, razón. Pero el término se debe a una ley. Y luego evoluciona eso porque a la ley esta se le da razón, se le da palabra y se le da pensamiento. Por eso para el mundo antiguo el logos era el creador del universo. Entonces, esto es importante entenderlo. De cierta manera, ese ser en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es el logos. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta palabra logos y ahora en unos minutos la vamos a amalgamar todos estos cuatro términos que hemos visto y vamos a entender de verdad que tenemos que abrir los ojos a las verdades, porque tenemos muchas verdades que están allí, pero que no las vemos para que viendo vean y escuchando no escuchen, dice el Evangelio. Vamos a citar, no es mi interés dar una clase de teología. De todas maneras, quiero que veamos acá, en esta primera línea, John o Juan, está el texto original, por lo menos el más antiguo, el que data de menos tiempo, porque no hay un original de la época de Jesús. Entonces fíjense lo siguiente, en español dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo les marqué acá, fíjense que aquí está, este que está aquí, verbo y verbo y verbo. Yo me marqué una sola. Verbo es esta palabra que está acá, que es logos. Y acá buscamos teos. Aquí está teos. Teos y teos. Entonces, si yo me atrevo a tomar estas palabras y colocarlas en su contexto original, en el principio era el logos, y el logos era con teos, y el logos era teos. Silencio. El logos era teos. Entonces imagínate que ahora estamos convirtiendo al logos o el apóstol convierte el logos en el teos. Y por cierto, más adelante él dice que el logos y el teos encarnaron en un hombre, Jesús de Nazaret. Pero no es de ello de lo que estamos hablando hoy. Si ustedes desean explicaciones de este estilo bíblicas, sin estar aprensado a ninguna institución religiosa en particular, con mucho gusto pidan y yo les puedo hacer videos de esto. Entonces, fíjense lo siguiente. El logos y el teos pasan a ser el mismo, pero no son el mismo. Ahí vienen todos los problemas teológicos, valga la redundancia, de la Santísima Trinidad. Pero fíjense que el logos, que dijimos que era la palabra, el pensamiento o la ley, fíjate, palabra, pensamiento y ley incorporan ateos. Teológicamente hablando, hablando de si quisiéramos dar una clase filosófica, aquí estamos horas. Así que me disculpan los filósofos que estén online. Con mucho gusto escríbanme al privado y con mucho gusto podemos organizar clases de esto si lo desean profundizar.
Pero hoy vamos a hablar de lo que acostumbramos a hablar acá, y es cómo me llevo esto yo a mi vida, cómo me aplico esto yo a mi vida. Yo voy a poner unos ejemplos primero antes que nada, ¿no? Fíjense que tenemos aquí a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en su hermosa oración, resolvió el problema. Porque cuando él dice lo siguiente, vamos a ver la oración, vamos a concentrarnos, les voy a poner la oración de cerca y vamos a concentrarnos en mirarla. Señor, hazme instrumento de tu paz. Es decir, aquí yo asumo que se está refiriendo siempre al Señor Logos, a mi instrumento de tu paz. Donde hay odio, lleve yo amor. El odio puede ser visto como caos, ¿sí? Porque no porque es el caos, sino porque es el producto del desorden de vida, del desorden emocional. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya ofensa, que también es producto del caos de vida, lleve yo perdón. Donde haya discordia, lleve yo unión. Donde haya duda, lleve yo fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, caos, que yo lleve luz, cosmos. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Qué magistral Francisco de Asís. Si no eres católico, llámalos Francisco. No lo tienes que llamar San Francisco. Pero te invito a que leas las obras de San Francisco de Asís. Aunque para ti no signifique que sea santo. Lo digo por mis seguidores y compañeros cristianos en el grupo. Cristianos no católicos. Entonces, léelo, lea San Francisco y van a descubrir una joya, porque todo lo que él hace es así. Entonces, qué magistral la manera que San Francisco de Asís convierte el caos en cosmos y te invita a que conviertas tu caos en cosmos. San Francisco lo entendió. Vean la película Hermano Sol, Hermano Luna, allí él se ve en ese proceso de entendimiento cuando se hace uno con las plantas, con los árboles. Él ahí comprendió este proceso, este mismo proceso del que estamos nosotros hablando el día de hoy. Fíjense lo siguiente, también tenemos a nuestros amigos los alquimistas. Los alquimistas fueron quemados por la Inquisición en su tiempo porque ellos decían que podían convertir el hierro en oro y precisamente por eso fueron acusados de brujos eh, por la iglesia de aquel entonces, razón por la cual el propio Juan Pablo II, papa de la iglesia católica, pidió perdón por esos asesinatos. Entonces fíjense lo siguiente, el alquimista cuando se refería a convertir el hierro en oro, lo que se estaba refiriendo era convertir el caos en cosmos. Se estaba diciendo que la persona podía llegar a convertirse en un ser radiante y puro si aprendía a transmutar sus aspectos negativos en aspectos positivos. Lo mismo que la oración de Francisco de Asís. Hay una historia muy bella de Francisco de Asís también que voy a citar a pesar de que nos avanzamos a los alquimistas. Así que Francisco de Asís puede ser considerado un alquimista en esa perspectiva, aunque a muchos ortodoxos católicos les moleste, pero es una verdad. San Francisco, él tenía un sayar todo destruido que él iba cosiendo en la medida de que se le partía, él tomaba trozos
del pueblo donde él se encontrara, pedía telas y él se construyó un sayar completamente remendado. Cuentan las anécdotas que era un remiendo gigantesco. Curiosamente, por cierto, Francisco era hijo de uno de los más importantes vendedores de tela de la época. Muy rico. Vean la película Hermano Sol, Hermano Luna, allí lo ven. Pero lo interesante con el sayar, de su sayar de pedazos de pueblo, como se le decía, si mal no recuerdo, cuando él muere, cuenta la historia, pueden considerarlo la leyenda o la historia real, de acuerdo a la fe de cada uno, que el traje se convirtió en un traje perlado. Ese es el resultado de lo que los alquimistas llamaban alquimia, alquimia real que no tenía nada que ver con brujería, sino con el transformar. Los alquimistas hoy en día podrían ser considerados como los practicantes de PNL de esta época. A los pobres los quemaron, bueno, pero esas cosas pasaron y seguirán pasando, pues todavía queman. Entonces la pregunta aquí es, ¿y tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y tú dónde estás? ¿Tú dónde te ubicas? O sea, ¿por qué no comienzas a ver esas cosas en tu vida que no tienen norma? Esas cosas en tu vida que pasan porque solo pasan. O como dice mucha gente, yo soy así, el que me quiera así. Perfecto, muchos te van a querer, otros no. Y eso poco importa, no es lo que los demás piensen. Es lo que tú eres. Eres feliz. Si no eres feliz, tienes que revisar tus emociones. ¿Cuáles son tus hábitos emocionales? Y además de eso, ver qué hábitos materiales, qué hábitos físicos alimentan tus malos hábitos emocionales. Ustedes saben que la comida tiene mucho que ver con cómo te sientes. Practicas meditación, dedicas un rato a meditar, mantienes alguna fe, participas de tu actividad religiosa. Eso es esencial, es importante. Así como yo les digo, no obedezcan ni estén en una secta que les quieran gobernar la vida, a la vez también les digo, busquen una forma de compartir y congregarse en el nombre de Dios. Entonces, esto es importante. Es importante que comiences a convertir tu hierro en oro. ¿Cuáles son tus mayores defectos? ¿Cuáles son tus mayores problemas en tu vida? Cuenta, analiza y sobre eso me cuentas y creas tus nuevos hábitos. Puedes escribirme, yo te ayudo. Entonces, comencemos por ahí. El ejemplo que tenemos acá en la imagen es una persona que decidió cambiar su cara. Yo más o menos, yo debía haber hecho esa imagen conmigo porque yo era así, siempre serio. Todavía lucho con esa seriedad, pero me pongo mi sonrisa. Yo también era muy penoso. Mucha gente no me dice, no te lo puedo creer. Sí, y tardé muchos años en hacer este canal porque no me gustaba la cámara. Pero eran cosas que me imposibilitaban mis sueños. Porque yo uso esta cámara para acá, para estar con ustedes y también la utilizo para trabajar. Porque yo doy entrenamientos de las áreas de emprendimiento y ese tipo de cosas. Y es uno de mis medios de vida o de subsistencia. Y yo con pena y pandemia, tú tienes que salir. Los miedos que ya hemos analizado, la ira, el rencor y todas esas cosas que hacen del alma una cosa monstruosa. Debemos borrarlas. Debemos convertir ese resultado caótico en cosmos. Y la forma como es, lo digo resumidamente nuevamente. Caos para nosotros, humanamente hablando, es falta de orden, falta de ley, y dejarnos llevar por lo que sentimos es lo que quiero y ya, sin ninguna clase de discernimiento. Teos es darnos cuenta de que las cosas no son así y que yo debo establecer un orden sobre esas cosas que automáticamente o caóticamente surgen. Y ese orden es manos a la obra. Y con ese manos a la obra, mi vida poco a poco se va convirtiendo en un cosmos. Cuando yo hace algunos años les enseñé,
Cuando ustedes sientan rabia hacia alguien, no se mortifiquen porque sientan esa rabia. Solo que cada vez que recuerden a la persona, ustedes la visualizan y repiten: yo te amo, te bendigo y te perdono. Yo te amo, te bendigo y te perdono. Y a lo largo de años o de meses, dependerá el nivel de cada quien, ese perdón va a surgir de forma natural. Ahí estamos convirtiendo caos en cosmos. Por si acaso, no vean el caos como algo malo. Véanlo solo como algo que no entendemos. Y lo que en español decimos caos es el producto de ese desorden que no es comprendido y por el cual nos dejamos llevar sin que pase por ese orden por el cual solo a través de Teos podemos pasar. Entonces entendamos que eso es Teos. Teos es el principio de la razón que nos lleva de caos a cosmos. Me encanta haber compartido con ustedes este tema tan interesante. Quiero que me sigas en el canal, que le des me gusta, comparte esto con todas las personas, que nos vemos en un próximo video.